Decíamos que íbamos a estar con Federico Copta, que es biólogo del Foro Ambiental Córdoba, y con Santiago Reina, que es doctor en Ingeniería, profesor titular de Obras Hidráulicas e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba y además profesor en Maestría de Recursos Hídricos. Con ellos queremos cerrar este programa que le hemos dedicado al agua. Antes, un mensaje que me dejó el doctor Azar. El próximo 5, en el Día del Agua, se reúnen todos los ex integrantes de Hidráulica de la provincia de Córdoba para festejar los 75 años, que conmemora concretamente los 75 años del nacimiento de aquello que hoy, dice el doctor Azar, no existe. Gracias a ambos por venir. Gracias. Bueno, ustedes escucharon a Navarro, escucharon al doctor Azar. ¿Estamos frente a un problema difícilmente de resolver o existen posibilidades de poder salir de este tipo de aprieto que significa, de cara al futuro, la posibilidad concretamente de quedarnos sin agua? Sí, cualquiera puede empezar. Creo que todos los problemas tienen solución, si no, no son problemas. Eso, partamos de esa base. Ahora creo que para darle solución hay que cambiar el paradigma. Uno de los problemas que tuvo el planteo de posibles soluciones en el pasado es siempre pensar en el paradigma de, ante una mayor demanda, entre agua, punto. Es decir, claro, cantidad. Es la solución. Claro, esa sería la fácil. Pero hoy la realidad es distinta. Hoy tenemos que entender el agua como un factor más ambiente que se interrelaciona con todos los otros. La semana pasada, cuando Francisco, el nuevo Papa, nos explicaba por qué se llama Francisco, dice que por Francisco, el de Asís, que amaba y cuidaba la creación, y nosotros estamos con problemas, no tenemos una tan buena relación con la creación, dice él. Eso lo suscribo 100%. Si nosotros no tenemos una buena relación con el ambiente, no vamos a encontrar soluciones a este problema. Es decir, la solución de más necesidad de agua, más agua, es factible, pero hasta cierto punto. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con el ambiente teniendo en cuenta lo que decía Navarro, que hay un inconducto social muy fuerte, muy importante? Creo que ahora hay que ir a los temas concretos. O sea, como ingeniero le puedo contestarlo. Está bien. Muy filosófico ya en concreto. Nosotros tenemos cuencas que están siendo dañadas, están siendo deforestadas, no cuidamos los incendios. Aquí creo que va a ser mejor que se lo comente nuestro compañero acá de mesa. Eso se puede hacer mucho. Nosotros tenemos una situación donde quizás hemos resuelto el problema de cantidad de agua potable a gran parte de la provincia. Eso ha sido un éxito. La verdad es que la mayoría de la gente en nuestra provincia tiene acceso a agua. Eso es una realidad. Pero no hemos resuelto para nada el problema de la cloaca. O sea, el problema de calidad y el problema de mantener nuestros ríos con una condición ambiental aceptable no ha sido atendido adecuadamente y hemos fracasado. Digámoslo con todas las letras. Cuando yo era estudiante, allá por los años 80, el 50% de la población de la ciudad de Córdoba tenía acceso a cloaca. Hoy sigue siendo un 50%. La planta depuradora de fuentes cloacales trabajaba mejor en estos años que hoy. Hoy tenemos un problema de residuos sólidos que no es muy distinto al que teníamos antes. Es decir, no hemos atendido los otros aspectos que tienen que ver con el ambiente y por eso estamos con un problema grave con el agua. Ejemplo, tiramos 2 metros cúbicos segundo al río maltratados. Esos podrían ser reusados, podrían ser usados más eficientemente. El río Primero no da más, la cuenca esta dice basta, pero eso lo sabíamos ya de los años 50. Mencionaba el doctor hace recién del canal Los Molinos Córdoba. Bueno, el canal Los Molinos Córdoba fue pensado en los años 50 y se empezó a ejecutar en los 70. Es decir, 40 años después, esa solución es natural que sea insuficiente, más si lo hemos abandonado, está descuidado, semi-roto, no tiene la capacidad que tenía originariamente. Es decir, para encontrar soluciones hoy, tenemos que incorporar a todo lo anterior el aspecto ambiental. El lago San Roque tiene que resolverse su situación de eutroficación, es decir, no puede seguírsele echando nutrientes, cloaca, irresponsablemente. Eso hay que resolverlo. Es decir, tenemos el problema anterior, que era el problema de cantidad, agregado el problema de calidad. Y calidad se resuelve con otras herramientas. Ahora, que tienen que ver ingeniero, a mí me queda algo siempre picando y yo no le encuentro respuesta. Y algunos me las han dado, el doctor Azar me la dio en una oportunidad, pero digo, yo quiero preguntarle a usted, si tenemos un problema, ¿por qué se utiliza o por qué la famosa cola de novia y no se embalsa? ¿Cuántos millones de litros de agua se pierden? El doctor Azar le comentaba dos realidades distintas. qué pasa de una cota para abajo y qué pasa de esa misma cota para arriba. Sí. Tiene que ver con los usos múltiples que tiene
el lago San Roque, su embalse. Sí. Uno tiene que ver con guardar el agua cuando sobra para cuando falta. Sí. Es el agua necesaria para el agua potable, el agua necesaria para el riego. Pero tiene otro uso, que se da de patadas con ese, que es el uso vinculado a evitar las crecidas. Para evitar crecidas usted tiene que tener un lago vacío. No es fácil resolver los dos. Por eso es que había un gran volumen que podía subir, siempre y cuando Carlos Paz hubiera respetado la zona que estaba prevista justamente para que se expandiera el embalse. Cuando toda esa zona se fue urbanizando y se fue ocupando, ¿qué ocurre hoy? Si usted deja que el embalse suba, que el lago suba, inunda todo eso. Pero para eso estaba, si no, ¿para qué quiere inundar el lago tan alto? Si no, ¿para qué quiere un embalse tan grande? Usted no se preguntará qué hace cuando uno pasa por el paredón y ve el vertedero allá lejos, abajo. ¿A qué ingeniero, qué actitud demencial hacer semejante obra para no tener uso? Bueno, todo eso era justamente el pulmón que permitía que en las grandes crecidas esa agua fuera regulada a través de un vertedero fijo como es ese y no superara los caudales que hicieran daño en Córdoba. Bueno, si usted cada vez al lago le pone más exigencias, la exigencia del agua potable, la exigencia del riego, la exigencia del uso turístico, más y más y más, al final está en esta situación hoy, donde sí, a veces pasa, y si viene una crecida, no vamos a tener problema en Carlos Paz, bajemos un poquito el embalse, bueno, y estamos con ese problema. La realidad es que ese lago ya no da más, o sea, la cantidad de restricciones que le imponen los usos hacen que ahí ya no se pueda hacer casi nada. La única que nos queda, pero ya lo pensaron en los años 50, es traer agua de otro lado, Canal Los Molinos, y quizás traer del propio Río Tercero. Eso en términos de cantidad. Y en términos de calidad, ya le he dicho, o sea, si el agua tiene mala calidad, le va a costar potabilizarla, va a tener costos adicionales, no va a ser toda disponible y todo lo demás. ¿Qué hacemos? Porque ¿Qué tenemos hacemos? una ley de bosque, Sí. tenemos una deforestación total. Clarísimo, y eso tiene que ver con una visión de manejo integrado de la cuenca, o sea, no solamente ver el factor agua, sino todo lo que incide en el factor agua. Y eso arranca desde las montañas, en donde hay que conservar el pastizal y el bosque nativo, que es justamente el que va a dar un efecto de protección al suelo, para evitar que ese suelo ser erosionado termine en el fondo de esos lagos, como el San Roque, y que recordemos una cuestión importante que veníamos charlando con Reina, y es que los lagos son recursos no renovables. Ese vaso en sí, una vez que se llenó de barro, como ha pasado en la falda, listo, se acabó. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar la erosión lo máximo posible para que eso dure el mayor tiempo posible, así como lo hemos recibido nosotros, un lago que ha sido construido hace 130 años. Entonces, la conservación de las cabeceras de cuenca, la vegetación. Además tiene que ver con la posibilidad de reducir el riesgo de inundaciones, porque va a haber vegetación que sostenga el agua, que permita mayor infiltración, y eso también nos va a permitir una mayor cantidad de agua durante el invierno, o sea que los ríos no se sequen, sino que sigan siendo aprovisionados por estas reservas que quedan en las propias montañas. Ese es el primer punto fundamental, y vos hacías referencia a la ley de bosques, precisamente porque necesariamente se debe conservar el bosque nativo y el pastizal, para que ese efecto ecológico pueda suceder y que sigamos teniendo agua, porque de lo contrario, lamentablemente el recurso se va a agotar, pero además de un problema de agua es que nos vamos a quedar sin los lagos, llenos de sedimentos. Lo segundo, dentro de esta visión de manejo integrado, es que es absolutamente absurdo que sigamos vertiendo líquidos cloacales crudos o insuficientemente tratados al lago, porque sencillamente allí va a generar una proliferación de algas, esas algas en algún momento agotan esos nutrientes, se mueren, esa materia orgánica comienza a ser descompuesta por bacterias que consumen el oxígeno y después nos encontramos, se murieron los peces. Bueno, en realidad no se murieron por casualidad, sucede que eso es un efecto esperado de una condición del lago que se está eutrofizado, o sea, tiene una gran cantidad de nutrientes y eso es lo que va a seguir pasando. Hay cuestiones relacionadas después con el consumo. Necesariamente tenemos que tener... No hay conducta social. No hay conducta social y entonces, de alguna manera, tenemos, digamos, tiene que haber una promoción respecto a la micromedición, pero también el uso de, digamos, dispositivos de ahorro de agua, incluso la cosecha de agua de lluvia. Y todo esto implica empezar a ver a toda la cuenca como una cuestión integral, además de incorporar a los actores sociales a esta discusión.
recién también comentaba, nosotros hemos pedido una audiencia de recursos hídricos desde septiembre para presentar un informe que elaboramos A eso quería ir, Federico, Intercuencas. escúchame, a eso quería ir. Ustedes hicieron un informe muy prolijo, Sí. O sea, en materia intelectual y científica han hecho todo lo que tenían que hacer. ¿Las respuestas políticas están o las respuestas políticas a esto? De momento no la vemos. A ver, quiero aclarar una cosa. Por ejemplo, hablando del tema de calidad de agua, nosotros presentamos un informe en el 2007 sobre la necesidad de actualizar la nómina de plaguicidas y de cianotoxinas, las toxinas que producen las algas, en las normas de agua potable. ¿Por qué? Porque, para dar una idea, cuando presentamos este informe había 302 plaguicidas habilitados en algún momento por el SENASA, 276 prohibidos y 26 prohibidos. De esos 302 plaguicidas, en agua potable se controlan 11. 302, 11. Todos los plaguicidas, glifosato, todo esto que se utilizan muchísimo, no se controlan en agua potable, no están en las normas, ni a nivel lo que se nacional, puede estar tomando ni es a nivel veneno. provincial. Es que no lo sabemos. Entonces, necesariamente se tienen que actualizar las normas para que justamente exista el debido control sobre lo que nosotros estamos bebiendo. Es decir, en concreto, los estudios están, la capacidad intelectual y científica está puesta en beneficio de encontrar la solución, lo que faltan son decisiones políticas. Yo creo que sí, o sea, la política todavía no midió la importancia de esto, me da la impresión. creo que en muchos está esta idea de que el problema tiene que ver con llueve no llueve. Y el problema llueve no llueve es un problema que va a estar siempre. Sí, obvio. A todo esto poco lo que podemos hacer al respecto. Y de hecho que lo que hemos Más hecho... con lo que planteaba Federico, No, además decir, que lo que si hacemos... deforestás todo, peor. Sí, pero además lo que hemos hecho como humanidad es malo, Sí, no es bueno. totalmente. O sea, ¿qué podemos hacer al respecto? Conocerlo es muy bueno, o sea, es fundamental para poder actuar. El riesgo de centrarnos en eso es que nos inmovilice. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, este año fue malo, no llueve, alerta roja. Este año fue más o menos malo, alerta amarilla. Este año llovió bárbaro, sigamos para adelante. No, los años pueden ser malos, buenos o pésimos. Y eso nos tiene que llamar a la acción. ¿Y cuál es la acción? Bueno, prever obras, Claro. pero no es todo. O sea, ser eficientes en el uso, como decía precisamente que estaba diciendo vos, y es totalmente razonable, de decir, bueno, pongo un medidor, pero a la vez facilito e incentivo el uso racional dentro de la propia casa. Claro. Eso se debería empezar, alguna vez hay que empezar, Educación. sin País ninguna educado. duda. Y buscar obras sensatas y de a poco, que están escalonadas y en forma racional. O sea, uno no parece muy racional empezar hablando de traer agua del Paraná, cuando tenemos un canal que sabemos que está roto, una obra que está previsto... que No, como dijo ayer, ese del año 50 que tendría que haberse hecho 25, 30 años, se dice una. Sí, sí, o sea, uno puede discutir cuáles obras, pero empecemos. Claro, claro, no, está O bien. sea, alguna vez empecemos. No puede ser que las obras que traen agua cruda a la ciudad, la última fue el año 70. Empezó en el año 70, estamos hablando de 40 años atrás. Entonces, le cargamos todas las tintas a esa obra, que si fue bien hecha, que si fue mal hecha y todo lo demás. Yo le digo, mira, más allá de lo que se puede decir al respecto, todavía está funcionando, le da agua Hay que al hacer sur de otra. los- hay que hacer otra que ya está prevista, es más, estaba licitada y todo. O O sea, sí, hay que tomar decisiones y dejarse de echarle la culpa a Dios. Que si llueve, que si no llueve. Claro. Al efecto, a todo efecto práctico, Claro. ¿de qué me sirve? O sea, yo como ingeniero no puedo aguantar eso, porque digo, ¿y qué? Claro. Federico, ¿estamos mal, pero vamos bien, o estamos mal, o podemos ir mucho peor? Por supuesto que podemos ir mucho peor. Entonces, necesariamente, dentro de una visión integral sobre un tema tan crítico para el desarrollo de la provincia, hace falta inversión en educación, hace falta inversión en lo que es infraestructura, hace falta que las mismas normas de construcción, como ha pasado para Córdoba, para nuevos edificios, empiecen a tener dispositivos de ahorro de agua. Esto salió el año pasado en una ordenanza. Hace falta que a su vez, hasta en algún momento los vecinos empecemos a cosechar el agua de lluvia, el que cae en el techo, y poder acumularlo en forma segura. No olvidemos el tema de mosquitos en ese caso, digamos, pero a ver, hace falta una cantidad de cosas que implica una visión integral. Política. Que es política, pero además es sacarse solamente de decir, bueno, a ver, ¿dónde ponemos otro dique? Porque en realidad ya no nos quedan muchos lugares donde poner. Sí, diques. coincido con vos. O sea, hay solamente 2 lugares donde se pueden hacer diques en Córdoba, y desde el punto de vista ambiental, yo le digo, siendo profesor de obras hidráulicas, que no los haría. Uno es el dique de Cuesta Blanca, Claro. y el otro es el dique de Anisacate. Entonces, el tema no es hacer diques
Ya pasó esa época, hoy esos vasos tienen otros valores y hay que tener mucho cuidado con eso. Esa solución no contemplaba el paradigma ambiental y esa solución fue muy buena en su momento, excelente, es lo que hizo creer a los cordobeses que tenemos agua de más, pero hoy medio que no podemos seguirlo usando. Federico, cerrame en 30 segundos. Bueno, en 30 segundos necesariamente hay que concientizarse de que estamos en una provincia que por su naturaleza siempre ha tenido dificultades hídricas, por eso está este plan de diques que arrancó en 1880 con el San Roque, pero ese modelo de decir, bueno, acumulemos agua hasta donde podamos, ya está acabado porque no hay donde más acumular. Entonces necesariamente hay que ver las cuencas y hay que ver como cosa urgente el saneamiento de los líquidos cloacales. Les agradezco mucho, pero gracias. Fundamentalmente les agradezco por el grado de concientización que hacen con los trabajos que ustedes realizan. Espero que la dirigencia política fundamentalmente y la sociedad y los medios de comunicación tratemos de involucrarnos en esto y hacer un poco de docencia para que en la medida de lo posible el esfuerzo que hace la mayoría de ustedes, los que estuvieron esta tarde aquí, o esta noche aquí, para hablar sobre este tema, no caiga en saco roto y que realmente la sociedad asuma la responsabilidad que tiene en materia de conducta social sobre estos temas, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. realmente, de Muchas verdad. gracias. Y ya volvemos.